Bueno, pues es un honor para mí compartirles lo que Dios puso en mi corazón para este miércoles. Empiezo con el título. Estaba yo pensando en varias formas, quería poner una sola palabra, pero Dios me puso en mi corazón hablarles sobre un tema que se llama el siervo obediente. Y es un tema que yo creo que es ya de mucho tiempo que se ha platicado, se ha hablado en las congregaciones y todo, hablar sobre la obediencia. Yo les voy a dar un cierto enfoque en donde vamos a analizar qué es la obediencia y a ver algunos ejemplos y algunos puntos que voy a manejar. Empiezo con Filipenses capítulo 2, versículo 8, y este versículo nos habla sobre la obediencia de Jesucristo, y dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, y subrayen esto, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él, con el Padre y el Espíritu Santo, planearon la forma en que nosotros, los seres humanos, fuéramos salvos. Y la única manera era en donde Jesucristo pudiese dar su vida por cada uno de nosotros, pero eso conllevó a obedecer el plan de Dios mismo, del Padre, del Espíritu Santo y de Jesucristo. Y Él se hizo obediente inclusive hasta llegar a la cruz, que morir en la cruz era una maldición. Y lo hizo por ti y por mí. El ser obediente es algo que tú tienes que decidir. El ser obediente es una situación de decisión en donde tú das un paso para llegar a hacer la voluntad, en este caso de Dios o de alguna persona que te está dando una orden. Vamos a verlo desde este punto, algunos sinónimos. Por ejemplo, el ser obediente involucra el ser sumiso. Y Jesucristo, al ser obediente y llegar a ser obediente hasta llegar a la cruz, fue porque fue sumiso. También ser obediente, uno de sus sinónimos, quiere decir que eres una persona con sujeción. Y Jesús se sujetó a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. También otro sinónimo es cumplimiento. Y Jesús cumplió todo ese plan perfecto que Dios había determinado para la salvación tuya y la salvación mía. También es devoción y también es reverencia. Entonces, el ser obediente involucra muchas áreas en donde cada uno de nosotros tenemos que trabajar. Yo le pido al Espíritu Santo que trabaje en tu corazón y en mi corazón para que cada uno de nosotros seamos obedientes de acuerdo a los planes de su palabra y de acuerdo a los planes de a dónde nos quiere llevar el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo para caminar hacia adelante. Y esto me lleva al primer punto. El primer punto es un reto. Y ese reto involucra qué tanto obedeces tú a Dios. A manera de comentario, he estado leyendo el libro de Jeremías, he estado leyendo el libro de Isaías, y es impresionante cómo Dios trata con varios pueblos, cómo Dios trata en una forma profética, y cómo Dios siempre reta a Israel, a Jerusalén y a Judá, siempre los reta a ser obedientes. Y en muchas ocasiones el pueblo ha fallado, y sin embargo Dios siempre ha tenido misericordia y ha perdonado y les ha dado una nueva oportunidad, y donde les vuelve a decir, quiero que me obedezcas. Y es bien importante que nosotros estemos al pendiente de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, te voy a leer aquí Juan
14 y voy a leer dos versículos. Uno es el 15 y otro es el 23. El 15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cuántos de nosotros estamos obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Sí? Y aquí es Jesucristo retándonos a que si nosotros lo amamos, vamos a obedecer sus mandamientos. ¿En qué estás fallando? ¿O en qué estoy fallando yo? ¿Qué es lo que nosotros no estamos obedeciendo de forma correcta a Dios? Porque involucramos en esa obediencia el amor que le tenemos a Dios. O somos tan egoístas que nos amamos más a nosotros mismos que amar a Jesucristo y amar sus mandamientos. ¿Sí? El versículo 23 dice: le contestó Jesús: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Si tú amas a Jesucristo, el Padre te amará y va a ser morada en su misma presencia. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo quiero estar siempre junto a Dios, junto a Jesús, junto al Espíritu Santo, junto al Padre. Cada uno de nosotros necesitamos ser esas personas obedientes y llevar una relación personal con Jesucristo, caminando en una forma correcta de acuerdo a lo que Él nos determine. No es fácil caminar en este mundo y tomar decisiones en donde si sabemos que algo está mal y que Dios nos está determinando, diciendo que eso no es correcto para Él y que tenemos que obedecer su voluntad, no es fácil dar ese paso. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a caminar conforme a esta situación. El ser obediente se trata del cumplimiento de un mandato o una orden. Por ejemplo, Dios me llevaba a cuando empecé a hacer mi especialidad, y cuando uno de mis maestros me daba una indicación, por ejemplo en una cirugía, yo sabía que esa indicación era esencial para que el paciente que estábamos operando o al cual estábamos tratando, yo tenía que obedecer las indicaciones de mi maestro o de la persona que me estaba enseñando, porque eso conllevaba el peligro de muerte, o al obedecer eso me llevaba a que hubiera vida en ese paciente, o que hubiera sanidad, o que las cosas salieran bien. Es lo mismo en el terreno espiritual. Tú obedeces a Dios y las cosas te van a llevar a vida. Las cosas te van a llevar a cosas saludables, te van a llevar a bendición, te van a llevar a prosperidad, te van a llevar a cosas inimaginables. Pero si tú empiezas a actuar en una forma desobediente en las cosas que Dios te dice, entonces eso va a empezar a causar problemas. Y pueden llegar a causar problemas porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los pasos que damos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tanto tú cuidas tu matrimonio? ¿Qué tanto obedeces dentro de las reglas de Dios? Obedeces el saber cuidar a tu esposa, el saber cuidar a tu familia, el saber bendecirlos, o somos egoístas y nos dedicamos a ser indiferentes y a llevar la vida loca, como dicen por ahí. Nosotros no debemos de ser así. Tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, y más en las cuestiones de nuestra gente cercana, como es nuestra esposa, nuestros hijos, o incluso en nuestra congregación. ¿Qué tanto cuidamos a nuestros congregantes? ¿Qué tanto cuidamos a nuestros líderes? ¿Qué tanto cuidamos a nuestra directora y a las personas que están
por encima de nosotros y los obedecemos. Cuando alguien te da una indicación, es por algo. Cuando una persona, de acuerdo a la voluntad de Dios, te dice algo, es porque está cuidando tu protección, tu forma de caminar, que no te acerques a cosas peligrosas. Por ejemplo, Iris y yo, a veces cuando ella va manejando y yo le doy alguna indicación y ella me dice, no, es que es así. Entonces yo le digo, no, si yo te lo digo es porque estoy tratando de protegerte para que no cometamos algún incidente o alguna situación contraria. Siempre me gusta balconear a Iris, ¿verdad? Entonces, pero ella conforme hemos ido aprendiendo cuando andamos en el coche y todo, ella ha visto que sí es cierto, que cuando yo le doy una indicación es por algo, es porque estoy tratando de evitar que alguien la agreda, que choquemos o que tengamos algún accidente, y siempre tenemos que tener ese cuidado. De la misma manera, cuando una persona que es una persona de Dios te da una indicación, obedécelo o obedécela, porque sabemos que es porque está respaldada por las cosas de Dios. Nuestra obediencia a Dios siempre nos permitirá disfrutar de sus bendiciones que Él nos ha prometido. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser lleno de sus bendiciones? Obedece a Dios. A mí me gusta mucho ese versículo que dice, hasta el día de hoy, Dios me ha ayudado. Hasta el día de hoy, Dios ha estado conmigo. Hasta el día de hoy, Dios ha sido bueno en todas las cosas que hemos tenido, ¿sí? Y eso ha sido una gran bendición, porque si nosotros caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Él nos dice, nos va a ir bien. Y vamos a tener sus bendiciones. Y vamos a ir caminando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Definitivamente la obediencia es una decisión. Tú eres el que decides si obedeces o no obedeces. Es como cuando estás con un niño chiquito y tú le dices, no metas la mano ahí porque te vas a quemar. Obedéceme. ¿Y qué hace el niño? Mete la mano. ¿Y qué le pasa? Se quema, ¿sí? O por ejemplo, tienes la plancha prendida. No la toques porque está caliente. ¿Qué hace el niño? ¿Obedece o no obedece? Y cuando experimenta y desobedece, ¿qué hace? Mete en los dedos y ahí tienes después que estarle curando las yemas de los dedos o algo así porque se quemó. Es muy parecido en las cosas de Dios, en nuestra forma de vivir. Dios nos dice, no hagas esto, y nos lo está diciendo por algo. No nos lo está diciendo porque Él es autoritario, alguna cosa así. Dios sabe perfectamente cuando nos da una indicación que si nosotros obedecemos, el resultado va a ser bueno para nosotros. Va a ser bendición, como les decía yo ahorita aquí, ¿sí? Esta palabra de bendición se utiliza en diferentes contextos. Por ejemplo, se utiliza en el contexto de nosotros bíblicamente. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Por eso dice aquí, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, ¿sí? Eso viene ahí en el versículo 15 de Juan 14, ¿sí? Y se usa también, por ejemplo, en el contexto del ejército. En el ejército, cuando una persona desobedece una orden, puede llevarse y puede perjudicar a sus compañeros o puede perjudicar a su equipo o puede perjudicar inclusive a mucha de la gente que está alrededor de él. En el ejército se trabaja mucho de acuerdo a las órdenes y el saber obedecer a tu gente superior. También se ocupa en el contexto de la familia. Yo, por ejemplo, a mis hijos siempre les digo, cuando te digo algo es porque yo ya lo viví y te estoy tratando de evitar problemas. Mi mamá me decía, cuando tú vas, yo ya fui y vine. O sea, ya lo experimenté. Si te digo esto, es para que no batalles y no estés sufriendo
lo que yo ya batallé y te estoy advirtiendo para que tú no tengas esos problemas. Yo me acuerdo que mi papá un día me dijo, hijo, hasta que no experimentes las cosas afuera de la casa, no vas a aprender. Y dicho y hecho. La mejor forma de aprender es en la familia. Pero si tú te sales de las normas de la familia y aprendes por afuera, híjoles, te va a doler. La desobediencia duele. La desobediencia provoca problemas. La desobediencia puede llevarte inclusive a un peligro de muerte. Entonces tengamos cuidado en eso. Y también esta palabra de obediencia se ocupa en la educación, ¿sí? Si tú no obedeces las reglas de educación cuando estás en una escuela, no va a funcionar. Por ejemplo, si tú crees que vas a pasar un examen nada más porque te acuestas con la cabeza sobre el libro, no funciona. Tú tienes que obedecer las reglas. ¿Y cuál es la regla? Ponte a estudiar. Prepárate para ese examen, ¿sí? Si hay alguien que sabe de exámenes, soy yo. Porque nosotros en medicina hacíamos exámenes al por mayor. De hecho, ahorita cuando tomo algunos cursos, antes del curso nos hacen el examen y al final del curso nos hacen el examen para ver qué aprendimos en el curso. Entonces, es obedecer y estar al pendiente de todas las necesidades que hay. Como les decía yo, cuando yo estudié la especialidad, teníamos que aprender a estar de acuerdo a lo que nos indicaban nuestros maestros y obedecer, porque si no las cosas se iban a complicar. Y esto te lo digo de acuerdo a lo que dice Romanos 6:16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿Qué quieres obedecer? ¿Las cosas de pecado o las cosas de Dios, de que son justas, que son verdaderas y que esas te van a llevar a vida? Y vas a tener esa situación. Pregunta, ¿obedeces a Dios? Pregúntate en tu corazón, ¿obedeces a Dios? ¿Cómo está tu vida de acuerdo a la obediencia que le estás poniendo atención a lo que Dios te dice? En primer lugar, ¿qué tanto obedeces a Dios leyendo su palabra? ¿Qué tanta hambre tienes de obedecer a Dios aprendiendo de este pan, aprendiendo de este alimento que es la palabra de Dios? Es impresionante cada vez que lees la palabra, las cosas que Dios te enseña y los beneficios que tienes al involucrarte en la palabra de Dios. ¿Qué tanto estás obedeciendo a Dios en orar? En estar al pendiente en la oración por las personas, por ti, por tu familia, por el liderazgo, por tu pastora. ¿Qué tanto estamos obedeciendo en orar? Ahorita en estos días me pedían oración por algunas personas y yo estaba orando por esas personas y Dios trajo beneficios hermosos. Tengo un testimonio de una persona que no había yo tenido muy buena relación con ella por muchos años y estaba en su lecho y me la enseñaron en un video y yo estaba segurísimo que esa persona ya estaba por partir a algún lado. Y en ese momento me pusieron a la persona ahí enfrente, oré por esa persona, ella confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo reconoció como su Dios y me fue impresionante porque
le hablé a un conocido y le dije, oye, esta persona está muy grave, yo la veo que ya está en su lecho y yo creo que son horas para que esta persona ya parta con el Señor. Ya ahorita sí, habiendo aceptado a Cristo, yo ya sabía que iba a partir con el Señor. Y me dice, no, si yo acabo de hablar ahí con esa familia y me dijeron que se levantó a cenar. Dije, wow, qué impresionante. Y ahorita esa persona sigue bien. Y es una persona que ya aceptó a Cristo y que al obedecer uno y compartirle a esa gente, uno está llevando la palabra de Dios a esas personas y Dios hace milagros porque obedecí. Porque yo la verdad, yo no quería orar por ella. Pero Dios me dijo, sé obediente a lo que te estoy diciendo. Y entonces oré por esa persona y Dios ha hecho cosas hermosas con esa persona. Y Dios ha curado heridas y situaciones que a lo mejor yo necesitaba para compartirle a esa persona. Entonces, ¿qué tanto obedeces a Dios? Mira, Jeremías 35, versículos 12 al 13, nos habla de que Él quiere que lo obedezcamos. Dice Jeremías 35, versículos 12 al 13. Entonces el Dios de Israel me dijo, Jeremías, ve y dile a toda la gente de Judá y de Jerusalén que se fijen en el ejemplo de los recabitas. Busqué quiénes eran los recabitas y era un clan que peleaba contra Baal, contra esa área mala. Dice, y se fijen en el ejemplo de los recabitas. Eso es lo que yo quiero, que obedezcan sin falta mis mandamientos. ¡Wow! Que obedezcamos sin falta sus mandamientos. Por eso es importante leer la palabra. Como les decía, también es importante orar. Y otra cosa que es muy importante, y esto entra dentro del reto que te estoy poniendo, congrégate. Al congregarnos, Dios hace milagros al estar la familia junta. Dice, bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Al congregarte, Dios limpia fricciones y Dios sana muchas cosas. El congregarte, el estar todos en unidad en nuestra congregación es bueno. Alimentarnos de la palabra, del alimento fresco que Dios nos da cada domingo o cada miércoles como el día de hoy o en los grupos en casa. Es bueno congregarnos. Por eso dice el Salmo, bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿sí? Entonces tenemos que aprender esas tres áreas, obedecer a Dios con respecto a leer su palabra, con respecto a orar, y con respecto a congregarnos. Y esto nos lleva a que cada uno de nosotros tengamos un buen testimonio. Por ejemplo, ¿qué testimonio tienes tú en tu vocabulario? ¿Cómo hablas? Hace poco tuvimos un pequeño altercado de tránsito, Iris y yo, con una persona, y yo le dije unas palabras que no fueron las más correctas. Te estoy abriendo mi corazón. Y toda la noche no pude dormir. Toda la noche me la pasé hablando con Dios, pidiéndole perdón, diciéndole perdona, salva el corazón de esa persona. Dios habló muy fuerte conmigo ese día. Yo dije, tengo que cuidar mi vocabulario. Tengo que dar un buen testimonio hacia la gente por amor a la gente. Tenemos que aprender a amar a las personas y tener un buen testimonio. ¿Qué tanto hay respeto hacia los demás? ¿Qué tanto respeto tienes? ¿Sí? O, punto álgido, ¿cómo andas en tu vida obedeciendo con respecto al diezmo? Fuerte, ¿verdad? Ahorita no voy a hablar no estoy en un lugar para levantar en los diezmos, ¿verdad? Pero ¿qué tanto estamos obedeciendo? Póntelo en tu corazón.
¿Estás obedeciendo con respecto al diezmo? ¿Estás obedeciendo con respecto a los retos que Dios ponga para que nosotros aportemos lo que haya necesidad en nuestra congregación? Tenemos que estar al pendiente de todas esas áreas. ¿Qué tanto estás al pendiente de evangelizar? De compartirle la palabra a la gente. Hay un policía ahí en la casa que siempre nos para, y el otro día le dije, es que usted tiene que aceptar a Cristo. Tiene que leer esto y usted tiene que aceptar a Cristo. Tenemos que estar al pendiente de evangelizar. Y si me pongo a tocar puntos con respecto al testimonio, son muchísimos. Y quiero terminar casi con esto. Un ejemplo, Naamán era un general del ejército del rey de Siria, y puedes leerlo ahí en Segunda de Reyes 5, del 9 al 11 más o menos. Y te lo leo, dice, y vino Naamán con sus caballos y sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, porque Naamán tenía lepra. Dice, entonces Eliseo envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Si lees el versículo, creo que es el 10, Naamán se revela y dice, ay, ¿qué no es lo mismo meterme al río que está ahí por mi casa? Pero ve lo que dice, lo que sigue después. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos y me va a tocar y voy a sanar de la lepra. Él quería las cosas a su manera, no de acuerdo a la manera de que el siervo de Dios le estaba diciendo. Pero fíjense quién lo reprenden sus siervos. Y en el versículo 13 dice, mas sus criados se acercaron a él y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió, fíjate, como la carne de un niño, y fue limpio. El obedecer a Dios involucra inclusive tu sanidad. Involucra que tú estés bien en las áreas económicas. Involucra que tú estés bien en la protección que Dios da a tu vida y a tu familia. ¿Sí? Por lo tanto, si no estás obedeciendo, se oye muy fuerte esto, pero si no estás obedeciendo, arrepiéntete y corrige eso. Pídele a Dios discernimiento en qué estás fallando. ¿Sí? Y yo te invito en esta noche, como un acto de obediencia, que aceptes a Cristo. Si tú no tienes la seguridad de tener a Cristo en tu corazón, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, como un acto de obediencia. Si tú no has alguna vez hecho esta oración y no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, en esta noche yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido perdón por haber sido desobediente. Yo te pido perdón por no haberte tomado en cuenta. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, y yo te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi corazón y escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida. Y ayúdame a caminar correctamente en obediencia, de acuerdo a lo que tú me indiques. En el nombre de Jesús, amén. Déjame decirte otra cosa. Con el Señor Jesucristo vas a caminar bien y te va a ir bien. ¿Vas a tener ataques? Todos los cristianos tenemos ataques, pero Dios nos ayuda a salir adelante. Por eso dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si hiciste esta oración, ponte en contacto con nosotros o con la persona que estés,
puedes comunicarte a nuestra congregación y alguna persona te va a atender. Muchas gracias, Dios los bendiga y que tengan buena noche.